La escarcha cubría las aceras de San Carlos de Bariloche aquella noche de julio, transformando la ciudad serrana en un escenario que más parecía sacado de una postal europea. Las luces de los faroles creaban halos anaranjados en la niebla fría que descendía de las montañas, y el termómetro marcaba apenas 5 grados. Dentro del pequeño apartamento en la calle Alfonso Torres, Isabela arreglaba su mochila escolar por 10ª vez, verificando si había guardado el cuaderno de dibujos que llevaría para mostrar a su madre durante la cena. La niña de 6 años tenía los ojos castaños brillantes de expectativa. Aquella no era una cena cualquiera. Marina, su madre, había prometido que aquel jueves llegarían a casa juntas, prepararían pasta a la boloñesa, la receta de la abuela que Isabela tanto amaba, y verían la película de la princesa que la niña eligiera. Hacía 3 semanas que Marina trabajaba hasta tarde todos los días, llegando cuando Isabela ya estaba durmiendo, saliendo antes de que ella despertara. La niña echaba de menos las conversaciones en la mesa, las risas compartidas, el abrazo apretado antes de dormir. El teléfono sonó exactamente a las 18:15. Doña Celia, la vecina, que cuidaba de Isabela en las ausencias de Marina, atendió con su voz amable. Isabela observó el rostro de la señora cambiar de expresión, los labios apretarse en una línea fina de preocupación. Cuando doña Celia colgó, se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. «Mi Flor, era tu madre. Pidió disculpas, pero va a necesitar quedarse en el trabajo un poco más. Dijo que quizás no consiga llegar para la cena». Isabela sintió algo apretar en su pecho. No era rabia, no exactamente. Era una mezcla de tristeza con una determinación que ella misma no sabía de dónde venía. En los últimos días había escuchado a Marina conversando por teléfono con una amiga, explicando que el dueño de la empresa donde trabajaba, un tal señor Rodrigo Almeida, estaba exigiendo informes complejos con plazos imposibles. Marina decía que él vivía en una mansión enorme en lo alto de la avenida Manuel Soto, aquella casa imponente que todos en la ciudad conocían, con portones de hierro y jardines que parecían interminables. La mente de Isabela, con la lógica simple y directa de los niños, hizo una conexión inmediata. Si aquel hombre era el dueño de todo, si él decidía quién se quedaba trabajando y quién iba a casa, entonces bastaba con pedirle a él que dejara a Marina venir a cenar. Parecía tan obvio, tan simple. ¿Por qué los adultos complicaban tanto las cosas? «Doña Celia, voy a salir un ratito a jugar antes de que oscurezca del todo, ¿puede ser?» La vecina dudó, pero Isabela ya estaba vistiéndose su abrigo de lana azul, aquel que Marina había comprado en la tienda de segunda mano al inicio del invierno. Estaba un poco desgastado en los puños, pero era calentito y tenía bolsillos profundos donde Isabela guardaba sus tesoros. Una piedrecita colorida, un dibujo doblado, una moneda de 50 céntimos. «Solo media horita, ¿de acuerdo? Y no salgas de la cuadra». Isabela asintió con la cabeza, pero sus pies ya la estaban llevando en otra dirección. Ella conocía el camino hasta la mansión. Había pasado por allí decenas de veces con Marina, siempre mirando con curiosidad los muros altos y los árboles perfectamente podados que se erguían detrás del portón. La distancia no era grande, quizás 20 minutos de caminata para una niña determinada. El frío le mordía el rostro mientras subía la cuesta. Sus manitas estaban heladas porque había olvidado los guantes, pero Isabela apretó los puños dentro de los bolsillos y continuó. A cada paso ensayaba mentalmente lo que diría. Necesitaba ser educada. Marina siempre le enseñaba sobre buenos modales. Diría por favor, miraría a los ojos, hablaría con claridad. Mientras tanto, en la sede de la consultoría empresarial Almeida, Marina estaba inclinada sobre una montaña de papeles. Sus ojos le ardían de cansancio y tuvo que parpadear varias veces para conseguir enfocar los números frente a ella. La oficina estaba en silencio, solo el zumbido del aire acondicionado y el clic ocasional de su teclado rompían la calma. Ella era la única persona aún trabajando en aquel piso. Marina Silva tenía 32 años y había criado a Isabela sola desde que la niña nació.
El padre de Isabela nunca había asumido la paternidad, desapareciendo así que supo del embarazo. No había espacio para el rencor en la vida de Marina, solo para el trabajo duro y el amor por su hija. Ella había conseguido el empleo en la consultoría hacía 2 años, inicialmente como asistente administrativa, y su competencia la había hecho ascender rápidamente a analista financiera. Era buena en lo que hacía, muy buena, pero en los últimos meses sentía que estaba siendo puesta a prueba más allá de sus límites. El señor Rodrigo Almeida era conocido en San Carlos de Bariloche como un empresario brillante pero distante. A sus 38 años había construido un imperio de consultoría que atendía a empresas por todo el país. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su oficina o viajando, raramente interactuando con los empleados más allá de lo estrictamente necesario. Marina lo veía quizás una vez por semana, siempre apurado, siempre enfocado, siempre exigiendo más. Ella miró el reloj. 19 horas. Isabela ya debería estar cenando con doña Celia. La culpa le pesaba en el estómago como una piedra, una promesa más rota, una noche más en que su hija dormiría sin el beso de buenas noches. Marina parpadeó rápidamente para alejar las lágrimas que amenazaban con caer. Llorar no resolvería nada. Necesitaba terminar aquel informe. Era su responsabilidad. Rodrigo Almeida estaba en su garaje climatizado, ajustándose la corbata frente al espejo del Mercedes. Tenía una cena de negocios en media hora en el restaurante más elegante de la ciudad, una reunión con inversores de Ciudad de México que podría generar un contrato millonario. Su vida estaba hecha de esos compromisos, de esas negociaciones, de esos números que crecían en su cuenta bancaria, pero que, curiosamente, nunca parecían llenar el vacío que sentía al volver a casa todas las noches. La mansión tenía 12 habitaciones, pero Rodrigo usaba efectivamente solo 3, el dormitorio, la oficina y la cocina gourmet donde calentaba las comidas que la empleada dejaba preparadas. El resto de la casa permanecía impecable, decorado por un diseñador caro pero vacío de vida, de risas, de recuerdos. Él encendió el motor del coche, sintiendo cómo el calentamiento automático empezaba a funcionar. La radio tocaba una música suave de jazz. Rodrigo accionó el control para abrir el portón y empezó a bajar la entrada de su propiedad cuando algo llamó su atención. Había una figura pequeña parada frente al portón, haciendo señas con determinación. Rodrigo frunció el ceño y disminuyó la velocidad. A medida que se acercaba, consiguió distinguir mejor. Era una niña. No podría tener más de 6 o 7 años, vistiendo un abrigo azul y temblando visiblemente en el frío. ¿Qué hacía una niña allí, sola, a esa hora y con ese frío? Él detuvo el coche y bajó el cristal eléctrico. El aire helado invadió el interior calentado inmediatamente. «Hola, ¿estás perdida? ¿Dónde están tus padres?» Isabela respiró hondo. Aquel era el momento que había ensayado durante toda la caminata. El hombre en el coche parecía importante, con su traje oscuro y su reloj brillante. Debía ser él. «¿Usted es el señor Rodrigo, el dueño de la empresa?» Rodrigo parpadeó sorprendido. «Sí, soy yo. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien?» «Vine a hacer un pedido, señor». La voz de Isabela salió firme, a pesar del frío que hacía que sus dientes quisieran castañear. «Mi madre trabaja en su empresa. Su nombre es Marina Silva. ¿Puede dejarla venir a cenar conmigo hoy?», ella prometió, «y yo estoy esperando hace mucho tiempo». El pedido era tan directo, tan desprovisto de artificio, que Rodrigo quedó momentáneamente sin palabras. Él apagó el motor y salió del coche, agachándose para quedar a la altura de la niña. De cerca, pudo ver que sus labios estaban ligeramente amoratados por el frío, que no usaba guantes, que temblaba no solo de frío, sino también de nerviosismo. «¿Eres hija de Marina? ¿Y viniste hasta aquí sola para pedirme esto?» Isabela asintió. «Es importante». «No, cenamos juntos hace mucho tiempo». Y hoy ella prometió. Algo extraño sucedió dentro del pecho de Rodrigo en aquel momento. Era como si una armadura que él ni sabía que usaba comenzara a resquebrajarse.
Él siempre había sabido abstractamente que sus empleados tenían familias, vidas fuera de la oficina, pero aquello siempre había sido solo teoría, números en una hoja de cálculo de recursos humanos. Allí, delante de él, estaba la realidad concreta. Marina Silva no era solo un nombre en un informe de desempeño. Era la madre de aquella niña valiente que había caminado sola en el frío para hacer un pedido simple pero cargado de significado. «Te estás congelando. ¿Qué tal si entras a tomar un chocolate caliente mientras conversamos?» Isabela dudó solo un segundo antes de asentir. Marina siempre decía que no se subiera a coches de extraños, pero aquel hombre era el jefe de su madre, no un extraño completo, y ella confiaba en sus instintos, que decían que él no era peligroso. Rodrigo abrió la puerta del pasajero y ayudó a Isabela a subir. La calefacción del coche la envolvió como una manta invisible. Él tomó su celular y canceló la cena de negocios con un mensaje breve, algo que jamás hacía. Después condujo de vuelta al garaje, esta vez con una pasajera inesperada que cambiaría completamente el rumbo de aquella noche y sin que él lo supiera aún, el rumbo de su vida entera. La mansión por dentro era aún más impresionante de lo que Isabela había imaginado. El suelo de mármol brillaba bajo las luces de cristal y había cuadros enormes en las paredes que parecían muy caros y muy serios. Todo era impecable, organizado, pero también frío de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Era como si la casa estuviera esperando que alguien realmente viviera en ella. Rodrigo guió a Isabela hasta la cocina, un espacio amplio con encimeras de granito y electrodomésticos de última generación que parecían poco usados. Abrió un armario y encontró un paquete de chocolate en polvo. Luego calentó leche en una olla mientras Isabela observaba todo con curiosidad silenciosa. «¿Te gustan los malvaviscos? Creo que tengo algunos por aquí en algún lugar». Isabela asintió tímidamente. Ahora que estaba allí dentro, el valor que la había sostenido durante la caminata comenzaba a dar paso a un nerviosismo diferente. Aquella casa era tan grande, tan silenciosa. ¿Dónde estaban las risas, los juguetes esparcidos, los dibujos en la nevera? Parecía un museo, no un hogar. Rodrigo sirvió el chocolate caliente en una taza demasiado grande para las manos pequeñas de Isabela y se sentó frente a ella en la encimera de la cocina. Por un momento, solo observó a la niña soplar el líquido humeante, sus ojos castaños concentrados en la tarea simple. «Isabela, necesito que me cuentes una cosa. ¿Alguien sabe que estás aquí? ¿Tu madre lo sabe?» La niña bajó los ojos hacia la taza. «No, señor. Doña Celia, mi vecina, cree que estoy jugando cerca de casa». Su voz se hizo más pequeña. «No mentí, solo no conté todo». Rodrigo suspiró. Debería estar enfadado. Debería estar preocupado por las implicaciones legales de tener a la hija de una empleada en su casa sin autorización. Pero todo lo que conseguía sentir era una admiración extraña por la valentía de aquella niña y una culpa creciente por la situación que él percibía ahora había creado sin siquiera darse cuenta. «Voy a llamar a tu madre ahora, ¿está bien? Debe estar muy preocupada». «Ella está trabajando». La afirmación de Isabela era simple, factual, pero llevaba un peso que Rodrigo no pudo ignorar. Él tomó su celular y marcó a la oficina, usando el anexo directo del sector donde Marina trabajaba. Sonó 4 veces antes de que ella atendiera, la voz cansada atravesando la línea. «Aló, Marina Silva». «Marina, soy Rodrigo Almeida. Antes de que te asustes, está todo bien, pero tu hija está aquí conmigo, en mi casa». Hubo un silencio del otro lado, luego un sonido amortiguado como si Marina hubiera dejado caer algo. «¿Qué? Isabela? ¿Cómo? ¿Por qué?» La voz de ella subió de tono mezclando shock y pánico. «Ella apareció en mi portón pidiendo que la dejara cenar contigo». Rodrigo hizo una pausa, dejando que la información penetrara. «Ella caminó hasta aquí sola, en el frío, para pedirme eso». Otro silencio, este más pesado. Rodrigo podía imaginar a Marina procesando la información,
sintiendo la misma mezcla de orgullo y horror que él mismo había sentido al ver a la niña. «Dios mío, yo voy... Déjame solo guardar esto aquí, y salgo ahora. 15 minutos. Llego ahí en 15 minutos». «Marina, espera». Rodrigo miró a Isabela, que lo observaba por encima de la taza de chocolate. Ella aún no ha terminado el chocolate. Caliente. Y tú aún no has terminado tu trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto falta? Marina dudó. Señor Almeida, necesito buscar a mi hija. El trabajo puede esperar... ¿Cuánto falta? Rodrigo repitió, su voz más suave ahora. Unas 2 horas, quizás 3, si reviso todo bien. Los informes necesitan estar listos mañana temprano para la reunión con los clientes de Córdoba. Rodrigo cerró los ojos por un momento. Aquellos informes. Él los había solicitado el lunes, dando solo 4 días de plazo para un trabajo que sabía que llevaría al menos una semana para ser hecho adecuadamente. Hacía eso frecuentemente, empujando a su equipo al límite, creyendo que estaba extrayendo excelencia cuando en realidad estaba solo extrayendo tiempo de vida, tiempo que personas como Marina nunca conseguirían recuperar. Mira, tengo una propuesta. Voy a llevar a Isabela a la oficina. Tú terminas tu trabajo, después las llevo a las 2 a casa, y mañana por la mañana quiero una reunión contigo para conversar sobre tu carga de trabajo. Señor, yo no quiero que piense que me estoy quejando o... Marina, tu hija de 6 años caminó sola en el frío para pedir a la persona que ella cree tener poder sobre la situación que deje a su madre cenar con ella. Rodrigo sintió algo apretar en su garganta. No eres tú quien necesita explicarse aquí, soy yo. Después de colgar, Rodrigo miró a Isabela, que había terminado el chocolate y ahora balanceaba sus piernitas que no alcanzaban el suelo. ¿Qué tal si vamos a ver a tu madre? El rostro de la niña se iluminó de una manera que hizo que algo se retorciera dentro del pecho de Rodrigo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había puesto tan genuinamente feliz con algo que él había hecho? El trayecto hasta la oficina llevó 15 minutos. Isabela iba en el asiento de atrás, observando las luces de la ciudad pasar por la ventana. San Carlos de Bariloche por la noche tenía un encanto particular en invierno, con las casas iluminadas salpicando las colinas y la niebla creando halos mágicos alrededor de los postes. Cuando llegaron al edificio comercial donde se encontraba la consultoría empresarial Almeida, Rodrigo usó su tarjeta para acceder al estacionamiento privado. El edificio estaba casi vacío, solo algunos guardias de seguridad haciendo sus rondas y la luz de una que otra oficina aún encendida en los pisos superiores. La consultoría ocupaba todo el 5º piso, un espacio amplio de concepto abierto con estaciones de trabajo separadas por tabiques bajos. Al salir del ascensor, Rodrigo pudo ver la luz aún encendida en el sector financiero, en la esquina izquierda del piso. Isabela corrió adelante, sus pasos resonando en el espacio silencioso, y Rodrigo la siguió más despacio, dando tiempo para el reencuentro entre madre e hija. Marina estaba exactamente donde él había imaginado que estaría, inclinada sobre su mesa rodeada de pilas de papeles y carpetas abiertas, 3 tazas de café vacías a su lado. Pero no estaba trabajando, estaba con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados, durmiendo el sueño exhausto de quien llegó al límite absoluto de sus fuerzas. «Mamá». La voz de Isabela resonó en la oficina vacía. Marina despertó con un sobresalto, tardando algunos segundos en enfocar la mirada. Cuando vio a Isabela corriendo en su dirección, se levantó tan rápidamente que casi derribó la silla. En 2 pasos, estaba abrazando a su hija, sujetándola como si temiera que pudiera desaparecer. «Isabela, Dios mío, me diste un susto. Nunca hagas esto de nuevo, ¿me oyes?» Marina apartó a la niña lo suficiente como para examinar su rostro, sus manos, asegurándose de que estaba bien. «Podrías haberte perdido, podría haber pasado cualquier cosa». «Pero yo sabía el camino, mamá». Isabela parecía genuinamente confusa con la reacción. «Y necesitaba pedirle al dueño que te dejara venir a cenar conmigo». Marina finalmente levantó los ojos y vio a Rodrigo parado a unos metros de distancia,
las manos en los bolsillos del pantalón del traje, una expresión que ella no consiguió descifrar en su rostro. Ella se levantó completamente, aún sosteniendo a Isabela contra sí. «Señor Almeida, lo siento mucho. No sé qué decir. Esto nunca debería haber sucedido». Rodrigo se acercó despacio, observando la escena delante de él con nuevos ojos. Marina estaba pálida de cansancio, con ojeras profundas bajo los ojos. Su blazer estaba arrugado de tanto tiempo sentada y había manchas de café en la manga de su blusa. Los papeles esparcidos sobre su mesa contaban la historia de alguien intentando hacer el trabajo de 3 personas en el tiempo de una. «Marina, el horario de trabajo terminó». Rodrigo mantuvo su voz tranquila, firme. «Ya hiciste más que suficiente por hoy. Las llevaré a casa. Pero los informes para mañana aún necesito». «Mañana reagendo la reunión». Rodrigo se sorprendió con la facilidad con que las palabras salieron. ¿Cuántas veces había hecho eso antes? Reagendar compromisos importantes por razones personales. Nunca. Y sin embargo, allí estaba él, haciendo exactamente eso y sintiendo que era la decisión más acertada que había tomado en mucho tiempo. Marina abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Rodrigo la hizo detenerse. No era pena lo que ella veía allí, ni irritación. Era algo que parecía casi como comprensión, o quizás el inicio de ella. Rodrigo ayudó a Marina a organizar los papeles en sus carpetas, mientras Isabela giraba en la silla de oficina, finalmente relajada ahora que estaba con su madre. Él notó detalles que nunca había percibido antes. La foto de Isabela en la mesa de Marina, dibujos infantiles pegados discretamente en el lateral del ordenador, un calendario donde ella marcaba cuidadosamente los días que conseguía llegar temprano a casa. El camino hasta el apartamento de Marina fue silencioso, pero no incómodo. Isabela se había quedado dormida en el asiento de atrás, la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Marina miraba por la ventana, aún procesando todo lo que había sucedido aquella noche surreal. Cuando Rodrigo se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos en la calle Alfonso Torres. Apagó el motor, pero no hizo ademán de salir inmediatamente del coche. «Marina, necesito decir una cosa». Él se volvió para mirarla, notando lo pequeña y vulnerable que parecía en la penumbra del coche. «Hoy vi algo que debería haber visto hace mucho tiempo, no solo contigo, sino con todo mi equipo. He exigido de ustedes un ritmo insostenible y me he convencido de que eso era necesario para la excelencia. Pero ¿excelencia a costa de qué?». Marina no respondió inmediatamente. Parte de ella quería decir que estaba todo bien, que ella conseguía lidiar con la presión, que no necesitaba un trato especial, pero otra parte, la parte exhausta que cargaba a Isabela dormida en los brazos, sabía que algo necesitaba cambiar. Ella finalmente encontró su voz. «Señor Almeida, amo mi trabajo. Soy buena en lo que hago y lo sé. Pero hay días en que siento que estoy fallando en todos los lugares al mismo tiempo. En la oficina porque nunca parece ser suficiente, en casa porque mi hija está creciendo y yo me lo estoy perdiendo». Rodrigo asintió despacio. «Y yo soy responsable de eso. Mañana, después de que descanses, quiero que conversemos no solo sobre tu carga de trabajo, sino sobre toda la estructura de la empresa. Necesito personas honestas diciéndome dónde estoy errando, y tengo la sensación de que tú tienes mucho que decir». Él salió del coche y ayudó a Marina con las bolsas mientras ella cargaba a Isabela. Doña Celia apareció en la puerta de su apartamento, el rostro marcado por la preocupación que se transformó en alivio al ver las 3 figuras. Marina, gracias a Dios, estaba casi llamando a la policía. Isabela salió a jugar y nunca más volvió. Rodrigo observó mientras Marina explicaba brevemente la situación a la vecina, omitiendo detalles pero asegurando que estaba todo resuelto. Cuando finalmente entraron en el apartamento de Marina, él se vio en un espacio completamente diferente de su mansión. Era pequeño, solo 2 habitaciones y una sala que se conectaba con la cocina, pero era vibrante de vida. Había dibujos de Isabela por todas partes, fotos en las paredes,
Una manta colorida en el sofá, libros infantiles apilados en una estantería improvisada. Olía a lavanda y a galletas caseras. Marina acostó a Isabela en su habitación, quitándole solo los zapatos y cubriéndola con la manta favorita de la niña, aquella con estampado de unicornios. Cuando volvió a la sala, encontró a Rodrigo aún parado cerca de la puerta, observando todo con una expresión que ella no conseguía descifrar. ¿Quiere un café? Creo que tengo pastel también, si Isabela no se lo comió todo. Rodrigo aceptó, más por no querer irse inmediatamente que por realmente querer café. Él se sentó en el sofá mientras Marina se movía por la cocina con movimientos eficientes de quien conocía cada centímetro de aquel espacio. Ella volvió con 2 tazas humeantes y rebanadas generosas de pastel de zanahoria. Es receta de mi madre. Marina se sentó en el sillón frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. Isabela ayuda a hacerlo cada fin de semana, o mejor dicho, ayudaba cuando yo aún tenía fines de semana. ¿Cómo es criar a un hijo sola? La pregunta salió antes de que Rodrigo pudiera pensar mejor. Disculpa, fue invasivo. No, está bien. Marina sopló el café, pensativa. Es difícil, no voy a mentir. Hay días en que me siento dividida en 1000 pedazos, intentando ser todo para ella. Pero también es la cosa más gratificante que he hecho. Verla, crecer, aprender, convertirse en esa persona increíble. Ella hizo una pausa, como hoy, por ejemplo. Fue completamente imprudente de su parte salir así, pero también fue valiente. Ella vio un problema e intentó resolverlo de la manera que tenía sentido para ella. Rodrigo tomó un sorbo del café, que estaba fuerte y dulce, exactamente como a él le gustaba, pero nunca conseguía acertar en casa. Mi vida es lo opuesto a la tuya. Tengo una casa enorme, todo el dinero que necesito, tiempo de sobra técnicamente, y aún así vivo como si estuviera en una carrera perpetua hacia ningún lugar. ¿Usted tiene familia?, Marina preguntó amablemente. Tengo padres en Ciudad de México, los veo quizás 3 veces al año, un hermano que vive en Estados Unidos, novias ocasionales que nunca pasan de algunos meses, porque yo nunca tengo tiempo, o, para ser honesto, interés real en construir algo profundo. Rodrigo rió sin humor. Cuando tu hija apareció en mi portón hoy, ¿sabes cuál fue mi primera reacción? Irritación porque iba a llegar tarde a una cena de negocios. Tardé unos buenos 30 segundos en verla realmente, en percibir que una niña estaba sola en el frío. Pero usted paró. Pues, vio, y hizo algo al respecto. Ellos conversaron por más de 1 hora, un tipo de conversación que Rodrigo no tenía hacía años. Marina habló sobre su infancia en un pequeño pueblo del interior de Castilla y León, sobre cómo había venido a Ciudad de México en busca de oportunidades, sobre conocer al padre de Isabela y la desilusión que siguió. Rodrigo habló sobre la presión de haber construido la empresa desde cero, sobre cómo el éxito lo había aislado en vez de conectarlo con las personas, sobre la soledad que sentía, pero que nunca había admitido en voz alta. Cuando Rodrigo finalmente se despidió, ya pasaba de la medianoche. Marina lo acompañó hasta la puerta, aún sosteniendo su taza de café vacía. Señor Almeida, gracias por hoy, por traer a Isabela, por entender, por escuchar. Rodrigo, por favor, si vamos a trabajar juntos en cambiar las cosas en la empresa, creo que podemos prescindir de las formalidades fuera del horario de oficina. Él extendió la mano y Marina la estrechó. Por un momento, sus manos permanecieron así, conectadas, y ambos sintieron algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar aún. Los días siguientes trajeron cambios que resonaron por toda la consultoría empresarial Almeida. Rodrigo marcó reuniones individuales con cada miembro del equipo, haciendo preguntas que nunca había hecho antes. ¿Cómo era la carga de trabajo realmente? ¿Dónde podían optimizarse los procesos? ¿Qué cambios mejorarían sus vidas sin comprometer la calidad? Marina se vio no solo escuchada, sino ascendida. Rodrigo la llamó a su oficina al final de la semana siguiente con una propuesta que la dejó sin palabras. Quería que ella se convirtiera en su asistente ejecutiva,
una posición que le daría no solo un aumento significativo, sino también la flexibilidad de horarios que ella tanto necesitaba. «Eres brillante, Marina». Rodrigo estaba sentado al otro lado de su imponente mesa, pero algo en su postura era diferente, menos intimidante. «Vi tus informes, tus análisis, ves patrones que yo pierdo, haces conexiones que optimizan procesos. Necesito a alguien como tú a mi lado, ayudando a dirigir esta empresa. Y necesito que sea alguien que me recuerde que hay vida más allá de estas paredes». Marina aceptó, no sin antes negociar términos que garantizaran que ella no caería en la misma trampa de trabajar excesivamente. Rodrigo estuvo de acuerdo con todo, dándose cuenta de que estaba aprendiendo a negociar de una forma completamente nueva. El cambio más visible llegó cuando Rodrigo anunció la creación de una sala de apoyo a los empleados en la oficina, un espacio donde padres y madres podían dejar a sus hijos por algunas horas si era necesario, con supervisión adecuada y actividades educativas. También implementó horarios flexibles y una política de trabajo remoto que era revolucionaria para los estándares de la empresa. Isabela se convirtió en una presencia ocasional en la oficina después de la escuela. Marina la recogía de la escuela y la llevaba consigo las tardes en que necesitaba terminar algo urgente. La niña rápidamente se ganó el corazón de todos los empleados, circulando entre las mesas con sus dibujos y sus preguntas curiosas sobre lo que cada uno hacía. Rodrigo descubrió que le gustaba tener a Isabela cerca. Ella era un recordatorio constante de por qué importaban los cambios que él estaba implementando. Y había algo más, algo que él no esperaba. Cuando Isabela aparecía en su oficina con un nuevo dibujo para mostrar o con una pregunta sobre por qué el cielo era azul, Rodrigo sentía una ligereza en el pecho que hacía mucho no experimentaba. Una tarde de agosto, con el frío empezando a ceder lugar a temperaturas más amenas, Isabela apareció en la puerta de la oficina de Rodrigo con un pedido inusual. «Tío Rodrigo, ¿podemos hacer su oficina menos seria?» Rodrigo levantó los ojos de los documentos que estaba revisando. «¿Menos seria cómo?» Isabela entró sosteniendo una caja de crayolas, como con colores. «Todo es gris aquí. Hasta nos da sueño». Marina apareció detrás de su hija, claramente queriendo intervenir. «Isabela, el señor Rodrigo está trabajando. No podemos andar cambiando su oficina». Pero Rodrigo ya estaba sonriendo, una expresión que sus empleados aún se estaban acostumbrando a ver. «¿Sabes una cosa, Isabela? Tienes razón. Este lugar es muy aburrido. ¿Qué tal si me ayudas a elegir algunas cosas nuevas?» Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. «¿En serio? ¿Puedo de verdad?» «Puedes, pero tiene que ser el fin de semana, cuando no hay nadie trabajando aquí, ¿de acuerdo?» Isabela asintió con tanto entusiasmo que sus rizos saltaron. Marina miró a Rodrigo con una expresión que mezclaba gratitud y algo más, algo que hizo que el corazón de él se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con reuniones de negocios o plazos apretados. El sábado siguiente, Rodrigo encontró a Marina e Isabela en la entrada del edificio. Era extraño ver el lugar vacío, sin el bullicio habitual de actividad. Marina usaba jeans y una blusa casual, su cabello suelto en ondas que Rodrigo nunca había visto antes, porque ella siempre lo recogía para el trabajo. Estaba diferente así, más joven, más relajada. Isabela tenía una lista que ella y Marina habían hecho juntas: plantas, cuadros coloridos, una lámpara menos formal, cojines para las sillas de visitantes. Pasaron la mañana redecorando la oficina de Rodrigo, transformándola de un espacio corporativo frío en algo que aún era profesional pero tenía personalidad. Rodrigo se vio riendo más aquella mañana de lo que había reído en todo el mes. Isabela tenía opiniones fuertes, sobre todo desde la posición exacta de la planta hasta qué cuadro debía quedar frente a la mesa de Rodrigo. Marina mediaba con paciencia, pero Rodrigo podía ver que ella también se estaba divirtiendo, su rostro iluminado de una manera que él quería seguir viendo. Cuando terminaron, la oficina era irreconocible. Aún era elegante, aún transmitía autoridad, pero ahora también tenía vida.
Había una suculenta en su mesa, cortesía de Isabela, un cuadro abstracto en tonos de azul y verde en la pared, cojines que hacían las sillas acogedoras en lugar de solo funcionales. Quedó perfecto. Rodrigo estaba de pie en el centro de la oficina, girando despacio para absorber todos los cambios. Gracias, Isabela, tienes un talento especial para esto. Isabela sonrió orgullosa. Ahora cuando mire el cuadro, va a recordar que tiene que ir a casa temprano a veces, ¿eh? Rodrigo rió y despeinó los rizos de la niña con afecto. Prometo que lo recordaré. Los meses que siguieron trajeron una transformación gradual, pero profunda en la vida de Rodrigo. Él comenzó a salir de la oficina en horarios razonables, descubriendo que delegar adecuadamente y confiar en su equipo no solo era posible, sino que resultaba en un mejor desempeño general. Marina había demostrado ser una asistente ejecutiva excepcional, anticipando necesidades, simplificando procesos y aportando una perspectiva humana a decisiones que Rodrigo solía tomar basándose solo en números. Pero había algo más allá de la relación profesional desarrollándose, algo que ambos sentían pero ninguno de los dos tenía el coraje de nombrar. Eran pequeños momentos que se acumulaban. La forma en que Rodrigo siempre guardaba el último trozo de pastel de la cafetería para Marina, sabiendo que a ella le encantaba pero nunca lo cogía porque llegaba tarde al descanso. La forma en que Marina ajustaba la corbata de Rodrigo antes de reuniones importantes, un gesto tan natural que ninguno de los dos pensaba en él. Las miradas que duraban un segundo más de lo que sería estrictamente profesional. Isabela, con la percepción aguda de los niños, lo notaba todo. Una tarde de septiembre, mientras hacía la tarea en el sofá de la oficina de Rodrigo, ella levantó la vista y le hizo una pregunta directa. «Tío Rodrigo, ¿usted quiere a mi mamá?» Rodrigo casi se atraganta con el café que estaba tomando. «Claro que la quiero, Isabela. Tu madre es una persona increíble». «No, yo sé eso». Isabela puso los ojos en blanco con la impaciencia típica de una niña de 6 años, explicando lo obvio. «Pregunté si la quiere como novio, no como jefe». Rodrigo sintió el calor subir por su cuello. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque usted la mira como el príncipe mira a la princesa en mis películas, y ella se pone toda sonriente cuando usted llega». Isabela volvió su atención al cuaderno de matemáticas. «Creo que debería invitarla a cenar, como en un restaurante elegante con velas y esas cosas. No es tan simple así, pequeña». «¿Por qué no?» Isabela parecía genuinamente confusa. «Usted es bueno, ella es buena, a todo el mundo ya le gusta todo el mundo». La lógica infantil era impecable en su simplicidad. Rodrigo no sabía cómo explicar a una niña de 6 años las complejidades de una relación que implicaba jerarquía profesional, diferencias de clase social que aún importaban en el país, el miedo de arruinar algo bueno por querer algo más. Entonces, él solo sonrió y cambió de tema, pero las palabras de Isabela quedaron resonando en su mente. Aquella noche, solo en su mansión como siempre, Rodrigo se vio pensando seriamente por primera vez sobre lo que realmente quería. Tenía éxito, dinero, respeto profesional, pero ¿qué valía eso cuando volvía a una casa vacía cada noche? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado genuinamente por él, no por su cuenta bancaria o sus conexiones? Marina estaba diferente también, sus amigos y familia lo notaban. Ella canturreaba mientras preparaba el desayuno, tenía un brillo nuevo en los ojos, sonreía al celular cuando llegaban mensajes de «trabajo». Doña Celia comentó más de una vez que nunca la había visto tan radiante. «¿Pasó algo bueno en el trabajo, hija?», la vecina preguntó una mañana mientras tomaban café juntas. Marina dudó. «Es que las cosas están mejor, ¿sabes? El ambiente de trabajo mejoró mucho. Y mi jefe, él es diferente de lo que yo pensaba. Ha sido muy amable con nosotras». «¿Amable cómo?». Doña Celia tenía aquel brillo en los ojos de quien sabía leer entre líneas. Marina rió, sintiendo que sus mejillas se enrojecían. «Doña Celia, no es nada de eso, él es mi jefe, solo eso». «Si tú lo dices, querida. Pero hace tiempo que no te veo tan feliz». La verdad era que Marina había estado luchando contra sus propios sentimientos durante semanas.
Era imposible no notar a Rodrigo de verdad ahora que trabajaban tan cerca. Veía al hombre detrás del ejecutivo intimidante, alguien que era sorprendentemente divertido cuando se relajaba, que tenía una memoria impresionante para pequeños detalles sobre las personas, que trataba al personal de limpieza del edificio con el mismo respeto que trataba a los clientes más importantes. Y la forma en que él era con Isabela derretía completamente cualquier resistencia que Marina intentaba mantener. Rodrigo tenía una paciencia infinita para las preguntas interminables de la niña, ayudaba con la tarea de matemáticas con una dedicación que iba más allá de la mera educación, recordaba pequeños detalles como cuál era el color favorito de Isabela y qué personaje de dibujo la tenía obsesionada aquella semana. Pero Marina también veía las barreras invisibles que los separaban. Ella era una madre soltera que vivía en un apartamento alquilado, que compraba ropa en tiendas de segunda mano y planificaba el presupuesto del mes con cuidado. Rodrigo era uno de los empresarios más exitosos de la región, con una mansión que podría albergar a 10 familias cómodamente. ¿Qué futuro podría haber allí? La situación llegó a un punto de inflexión un viernes de octubre. La empresa estaba organizando su gala de invierno anual, un evento benéfico sofisticado que reunía a clientes, socios y la élite social de San Carlos de Bariloche. Tradicionalmente, era solo para el alto escalafón de la empresa, pero Rodrigo había decidido cambiar las reglas. Quería que todos los empleados fueran invitados con acompañantes. Marina recibió la invitación formal con nerviosismo. Ella nunca había ido a un evento de ese calibre. No tenía un vestido adecuado. No sabía cómo comportarse en esos círculos. Su primer impulso fue rechazar educadamente, pero Rodrigo insistió. Marina, eres mi asistente ejecutiva. Tu presencia no es opcional, es esperada. Él había dicho eso en su oficina, pero entonces su voz se suavizó. Y me gustaría mucho que estuvieras allí. Por favor. La manera en que él dijo, por favor, mirándola directamente a los ojos, hizo que cualquier argumento muriera en sus labios. Marina aceptó, ya calculando mentalmente si conseguiría comprar un vestido decente sin comprometer el presupuesto del mes. Isabela se entusiasmó con la noticia. ¿Podemos ir a comprar un vestido juntas, mamá? Va a ser como en las películas. Marina sonrió, pero por dentro se preocupaba. ¿Cómo explicar a una niña de 6 años que los vestidos de gala costaban más que su alquiler? La solución vino de una fuente inesperada. El lunes siguiente, Rodrigo pidió que Marina se quedara unos minutos después del horario de trabajo. Cuando todos los demás empleados ya se habían ido, él le presentó una caja elegante. Antes de que digas no, necesito explicar. Rodrigo parecía sorprendentemente nervioso. La empresa tiene un presupuesto para ropa formal para eventos corporativos. Normalmente solo yo lo uso, pero técnicamente, como asistente ejecutiva, tú también tienes derecho. Así que técnicamente, esto no es un regalo personal, es un gasto de la empresa. Marina miró la caja, luego a Rodrigo. La explicación era claramente una excusa, pero fue hecha de una manera tan respetuosa, tan cuidadosa para no hacerla sentir avergonzada, que ella sintió que los ojos le ardían. Rodrigo, no puedo aceptar esto. Por favor, Marina, no estoy intentando comprar nada o hacerte sentir que me debes algo. Es solo que sé que estás preocupada por esto, y yo realmente quiero que te sientas cómoda. En el evento, él hizo una pausa, y Isabela también. Hay una ropa para ella también. Nada extravagante, solo algo apropiado para la ocasión. Marina abrió la caja con manos temblorosas ligeramente. Dentro había un vestido de un azul profundo, elegante, pero no ostentoso, con un corte que favorecería su figura sin ser exagerado. Era perfecto. Era exactamente lo que ella habría elegido si pudiera elegir cualquier cosa. ¿Cómo supiste mi talla? Ella preguntó, la voz apenas un susurro. Rodrigo se sonrojó ligeramente. Pedí ayuda a Juana de contabilidad. Ella tiene más o menos tu tipo físico, así que fue ella quien fue a la tienda y eligió. Yo solo di directrices generales de lo que creía que te quedaría bien.
Marina sostuvo el vestido contra sí, sintiendo la tela suave. Era de una calidad que ella nunca había podido pagar. Por un momento, luchó entre su orgullo y la realidad práctica de que realmente no tenía cómo comprar algo apropiado. El orgullo perdió. «Gracias, Rodrigo. Esto significa mucho». Ella lo miró, sus ojos encontrando los de él. «Más de lo que te imaginas». Rodrigo sonrió, y había algo en su sonrisa que hizo que el corazón de Marina diera un salto extraño. «No puedo esperar a verte usándolo». El gala de invierno se realizaría en el Hotel Yao Yao, uno de los más elegantes de San Carlos de Bariloche, con sus jardines deslumbrantes y salones que parecían transportar a las personas a otra época. Marina pasó el día del evento oscilando entre excitación y nerviosismo. Isabela, por otro lado, estaba absolutamente radiante con su vestido nuevo, un modelo en tonos pasteles que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Cuando Marina se miró en el espejo antes de salir, apenas reconoció a la mujer que la miraba. El vestido azul le caía perfectamente, realzando su figura de una manera elegante. Había recogido el cabello en un moño suave, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar el rostro. Con el maquillaje cuidadosamente aplicado, parecía pertenecer a aquel mundo de lujo, aun sabiendo que era solo una ilusión temporal. Rodrigo había insistido en enviar un coche para recogerlas. Cuando la limusina se detuvo frente al modesto edificio donde vivían, Marina vio las cortinas de varios apartamentos moverse. Los vecinos, ciertamente, tendrían mucho que comentar a la mañana siguiente. La llegada al hotel fue como entrar en otro mundo. Luces blancas decoraban todos los árboles del jardín, creando un efecto mágico. Música suave sonaba en algún lugar. Personas elegantemente vestidas circulaban con copas de champán, sus joyas capturando la luz de los candelabros. Isabela apretó la mano de Marina, sus ojos muy abiertos ante tanto esplendor. «¿Es de verdad, mamá? ¿O estamos soñando?» Marina rió, sintiendo que algunos de los nervios se disipaban ante la maravilla genuina de su hija. «Es de verdad, mi amor. Y tú estás preciosa». Entraron en el salón principal, y Marina inmediatamente comenzó a buscar rostros conocidos. Vio a algunos colegas de trabajo, también claramente incómodos, en medio de tanto lujo. Pero antes de que pudiera acercarse a ellos, oyó una voz familiar. «Marina». Ella se volvió y sintió que el aire salía de sus pulmones. Rodrigo estaba absolutamente impecable en un smoking perfectamente ajustado, su cabello arreglado. Pero fue la expresión en su rostro cuando la vio lo que hizo que su corazón se acelerara. Era pura admiración, sin artificios, como si ella fuera la única persona en el salón abarrotado. «Estás preciosa». Rodrigo se acercó, extendiendo la mano no a ella, sino a Isabela. «Y tú, princesa Isabela, estás absolutamente deslumbrante». Isabela hizo una reverencia exagerada, haciendo reír a los dos adultos. «Tío Rodrigo, usted parece un príncipe de verdad». Rodrigo ofreció un brazo a Marina y otro a Isabela. «Entonces entremos juntos. ¿Qué les parece?» Mientras caminaban por el salón, Marina podía sentir las miradas, oír los susurros. Sabía lo que estaban pensando, las especulaciones que estaban haciendo. Pero con Isabela sujetando una de sus manos y el brazo de Rodrigo sosteniendo el otro, descubrió que no le importaba tanto como había pensado que le importaría. El salón estaba dividido entre aquellos que conocían la historia de Marina y Rodrigo y aquellos que solo veían a una empleada fuera de su lugar. Marina sentía el peso de las miradas mientras Rodrigo la guiaba por la multitud, presentándola a clientes importantes no como su asistente, sino simplemente como Marina, alguien a quien él claramente respetaba y admiraba. Isabela fue rápidamente conquistada por el área infantil que el hotel había preparado, un espacio decorado con buen gusto donde algunas otras niños ya jugaban bajo la supervisión de monitores profesionales. Pero no antes de hacer prometer a Rodrigo que vendría a buscarla para el postre. Con Isabela segura y feliz, Marina se encontró a solas con Rodrigo por primera vez aquella noche. Él la condujo hasta el balcón que daba a los jardines iluminados, donde el aire estaba más fresco y la música más suave.
¿Te sientes bien?, Rodrigo preguntó, su voz baja y preocupada. Sé que este tipo de evento puede ser intimidante. Marina miró el jardín, las luces reflejándose en sus ojos. Sería mentira decir que no estoy nerviosa, pero no por el evento en sí. Ella se volvió para encararlo. Es por las miradas, por los juicios silenciosos. Algunas personas aquí dentro creen que no pertenezco a este mundo. Rodrigo sintió que la rabia le apretaba el pecho. ¿Quién? ¿Quién te dijo algo? Nadie necesitó decir nada. Marina sonrió tristemente. Es la forma en que miran, cómo susurran cuando pasamos. No soy ingenua, Rodrigo. Sé cómo funciona. La empleada y el jefe, especialmente cuando uno de ellos es una madre soltera de origen humilde. Marina. Rodrigo tomó su mano, un gesto atrevido pero que pareció completamente natural. Esas personas no saben nada sobre ti. No saben lo inteligente, dedicada, valiente que eres. No saben que criaste a una niña increíble sola mientras construías una carrera. No saben que transformaste no solo mi empresa, sino mi vida entera. Marina sintió lágrimas picarle los ojos. Rodrigo, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? ¿Con los vestidos? ¿Con los elogios? ¿Con la forma en que me miras? Necesitamos ser honestos el uno con el otro sobre lo que está pasando aquí. Antes de que Rodrigo pudiera responder, fueron interrumpidos por un hombre alto de traje gris, a quien Marina reconoció como Carlos Mendoza, uno de los mayores clientes de la consultoría y miembro prominente de la alta sociedad local. «Rodrigo, querido». Carlos habló demasiado alto, su voz llevando el tipo de autoridad que viene de generaciones de privilegio. Excelente evento, como siempre. Él miró a Marina con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Y quién es su acompañante? No la reconozco de nuestros círculos habituales. Rodrigo sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban. Carlos, esta es Marina Silva, mi asistente ejecutiva y una de las personas más importantes de mi empresa. Ah, sí, la asistente. Carlos asintió, su tono dejando claro lo que él realmente pensaba. Muy democrático de su parte, Rodrigo, traer empleados al evento. Aunque no estoy seguro de si es sabio mezclar tanto los mundos profesional y personal. La gente puede tener ideas equivocadas. Marina sintió que la sangre le subía al rostro. Antes de que pudiera responder, sintió la mano de Rodrigo apretar la suya con más fuerza. ¿Qué tipo de ideas, Carlos? Rodrigo mantuvo su tono educado, pero había acero en su voz. Que personas talentosas merecen reconocimiento independientemente de su origen. Que el valor de alguien no debería ser medido por el apellido o la cuenta bancaria. Carlos rió sin humor. Veo que ha desarrollado ciertos sentimientos por la situación. Cuidado, Rodrigo. Este tipo de impulsividad puede perjudicar su reputación. Fue en ese momento que algo cambió en Rodrigo. Miró alrededor del salón, viendo de verdad por primera vez la hipocresía que siempre había estado allí. Personas que se medían unas a otras por todos los criterios equivocados. Éxitos definidos por números en lugar de impacto. Conexiones basadas en interés, no en afecto genuino. Con permiso, Carlos. Rodrigo guió a Marina de vuelta al salón, directo al pequeño escenario donde más tarde habría presentaciones. Hizo una señal al técnico de sonido, que pareció confuso pero obedeció, entregándole un micrófono. «¿Qué estás haciendo?», Marina susurró alarmada. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Rodrigo subió los escalones del escenario, y gradualmente las conversaciones fueron apagándose, conforme las personas percibían que el anfitrión estaba a punto de hablar. «Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí». Rodrigo comenzó, su voz amplificada llenando el salón. Generalmente en estos eventos hablo sobre resultados financieros, nuevos contratos, metas alcanzadas, números que impresionan, pero que al final son solo números. Hubo algunas risas educadas. Marina estaba congelada al pie del escenario, su corazón latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que todos podían oírlo. Pero esta noche quiero hablar sobre algo diferente. Quiero contarles sobre una niña de 6 años, llamada Isabela.
Rodrigo sonrió buscando a Marina entre la multitud con los ojos. En una noche fría de julio, esta niña caminó sola hasta mi casa. Ella había oído a su madre decir que necesitaba trabajar hasta tarde de nuevo y decidió tomar una actitud. Vino a pedirme personalmente que yo dejara a su madre ir a cenar con ella. El silencio en el salón era absoluto ahora. Incluso Carlos Mendoza había dejado de beber su champán, observando con una expresión que Marina no conseguía descifrar. Aquella niña me enseñó algo fundamental que yo había olvidado. Rodrigo continuó, su voz cargada de emoción, que el éxito sin humanidad no es éxito de verdad, que los números en una hoja de cálculo no valen nada si las personas detrás de esos números están perdiendo los momentos más importantes de sus vidas, que yo había construido un imperio, pero estaba viviendo en un desierto emocional. Marina vio a algunas personas en la multitud asintiendo con la cabeza, tocadas por la historia. Vio también algunos rostros cerrados, desaprobadores, pero estos importaban menos. La madre de esta niña valiente es Marina Silva. Rodrigo la señaló, y Marina sintió que decenas de ojos se volvían en su dirección. Marina es una madre soltera que crió a su hija sola mientras construía una carrera brillante. Es alguien que nunca usó sus dificultades como excusa, que trabajó más duro que cualquier persona que haya conocido, y cuando yo finalmente abrí los ojos para ver lo que estaba haciendo no solo con ella, sino con todo mi equipo, ella tuvo la generosidad de ayudarme a corregir mis fallas en lugar de simplemente resentirse por ellas. Rodrigo bajó algunos escalones, acercándose a donde Marina estaba. En los últimos meses, Marina transformó no solo la estructura de mi empresa, sino la estructura de mi vida. Ella y su hija me enseñaron lo que realmente importa. Me enseñaron que una casa solo es un hogar cuando hay amor dentro de ella. Que el trabajo es importante, pero no puede ser todo. Que a veces la mayor valentía no está en cerrar negocios millonarios, sino en aparecer en el portón de un extraño para pedir tiempo con quien amas. Marina estaba llorando abiertamente ahora, sin importarle el maquillaje que se le corría. Rodrigo le extendió la mano, y después de solo un momento de vacilación, ella subió los escalones del escenario. Entonces, sí, Carlos, y cualquier otra persona que esté pensando eso. Rodrigo miró directamente a donde Carlos Mendoza estaba, el rostro del hombre rojo de vergüenza. Yo tengo sentimientos por la situación. Tengo sentimientos muy fuertes por esta mujer extraordinaria que está a mi lado. Y si eso perjudica mi reputación entre personas que miden el valor por criterios superficiales, entonces es una reputación de la que estoy feliz de prescindir. El salón explotó en murmullos. Algunos eran de aprobación, otros de shock, otros aún de clara desaprobación. Pero a Rodrigo ya no le importaba. Estaba mirando solo a Marina, que lo estaba mirando de vuelta con una expresión de pura emoción. Marina, me hiciste querer ser un hombre mejor. Me hiciste darme cuenta de que estaba viviendo una vida a medias. Rodrigo tomó ambas manos de ella, allí mismo en el escenario, delante de todos. No estoy pidiendo nada más de lo que estés lista para darme, pero necesito que sepas, necesito que todos sepan cuánto significas para mí. Marina no podía hablar. Las palabras estaban todas atrapadas en su garganta, mezcladas con años de lucha, de soledad, de convencerse de que no merecía ese tipo de felicidad. Pero allí estaba Rodrigo, declarando sus sentimientos delante de toda la élite de San Carlos de Bariloche, arriesgando su preciosa reputación por ella. «Estás loco», ella finalmente consiguió decir, su voz quebrándose, completamente loco. Rodrigo sonrió, aquella sonrisa que ella había aprendido a amar en los últimos meses. «¿Entonces esto es un sí?» «Es un quizás», ella susurró, pero estaba sonriendo a través de las lágrimas. «Vamos despacio. ¿Está bien? Tenemos una niña de 6 años en la que pensar». Rodrigo asintió, tirando de ella para un abrazo que fue capturado por varias cámaras de celular, pero que ninguno de los dos notó. Todo lo que Marina podía sentir era el calor de él, la solidez de él, la promesa de algo que ella ni sabía que estaba esperando. Cuando finalmente se separaron
y bajaron del escenario, la recepción fue mixta. Algunos empleados los felicitaron con entusiasmo genuino, felices de ver a su jefe encontrar humanidad. Algunos miembros de la sociedad local les dieron la espalda ostentosamente. Carlos Mendoza había desaparecido discretamente, probablemente para difundir chismes. Pero también hubo sorpresas positivas. Una señora elegante mayor, a quien Marina reconoció como Doña Beatriz, matriarca de una de las familias más tradicionales de la región, se acercó a ellos con una sonrisa cálida. «Señor Almeida, sus palabras me tocaron profundamente». Ella habló con una voz suave pero clara. «Mi difunto marido solía decir que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio. Usted trató a esta joven mujer con el respeto que merece no por obligación, sino porque vio el valor en ella. Eso dice mucho sobre ambos». Doña Beatriz se volvió hacia Marina. «Querida, no dejes que los chismosos te desanimen. La sociedad es solo un grupo de personas, y las opiniones de las personas correctas son las únicas que importan. Tú construiste tu vida con trabajo honesto y amor dedicado. Eso vale más que cualquier apellido pomposo». Marina sintió una oleada de gratitud por aquellas palabras. «Gracias, doña Beatriz, esto significa mucho». Isabela apareció corriendo del área infantil, claramente echando de menos a los adultos. Se detuvo al ver las expresiones emocionadas de Marina y Rodrigo, su intuición infantil captando inmediatamente que algo importante había sucedido. «¿Estamos felices o tristes?», ella preguntó, confusa por la mezcla de lágrimas y sonrisas. Rodrigo se agachó hasta quedar a su altura. «Estamos muy felices, princesa». «¿Entonces puedo comer postre?». La lógica de Isabela era incuestionable. Los tres rieron, la tensión finalmente disipándose. Rodrigo tomó a Isabela en brazos y ofreció el brazo libre a Marina. Juntos, caminaron hasta la mesa de postres, ignorando las miradas que los seguían. Por esa noche, al menos, se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. El resto del evento pasó en un borrón. Hubo bailes, discursos formales de otros organizadores, más comida y bebida. Pero Marina apenas registró nada. Estaba en un estado de emoción elevada, oscilando entre euforia por lo que Rodrigo había declarado y nerviosismo sobre lo que aquello significaría para su futuro. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Isabela estaba durmiendo en los brazos de Rodrigo, exhausta por la excitación del día. Marina observó la escena con un nudo en el corazón. La hija que ella había criado sola durante 6 años ahora dormía tranquila en los brazos de un hombre que, apenas unos meses atrás, era un extraño distante. ¿Cómo podía cambiar la vida tan rápido? Rodrigo insistió en llevarlas a casa personalmente, despidiendo al chófer. El camino fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas procesando cambios profundos, ajustándose a una nueva realidad. Cuando llegaron al apartamento, Rodrigo cargó a Isabela hasta su habitación mientras Marina abría las puertas. La niña se despertó apenas lo suficiente como para murmurar una despedida soñolienta antes de volver a dormir. Rodrigo la cubrió con cuidado, ajustando la manta de unicornios con una ternura que hizo que Marina tuviera que parpadear rápidamente para alejar nuevas lágrimas. De vuelta en la sala, finalmente se encontraron frente a frente, solos, el peso de la noche entre ellos. Entonces, Rodrigo comenzó, las manos en los bolsillos. «Yo, de alguna manera, te puse en el centro de atención esta noche sin avisar. Disculpa si fue demasiado». Marina negó con la cabeza, una sonrisa jugueteando en sus labios. «Fue audaz, imprudente y completamente loco». Ella hizo una pausa. Su sonrisa se amplió. «Y fue perfecto. Nadie nunca hizo nada así por mí antes». Rodrigo soltó el aire que estaba conteniendo. «¿Entonces no te arrepientes de estar conmigo, de dejar que yo hiciera aquello?» «¿Arrepentida?». Marina se acercó a él, sus ojos brillando. «Rodrigo,
Declaraste tus sentimientos por mí delante de la mitad de la élite de San Carlos de Bariloche. Arriesgaste tu reputación, tus relaciones de negocios, todo. ¿Cómo podría arrepentirme? Pero ¿y Carlos? ¿Y la gente que nos dio la espalda? Rodrigo estaba claramente preocupado. Esto puede afectarte a ti también, no solo a mí. Déjame contarte un secreto. Marina tomó sus manos. Pasé mi vida entera preocupada por lo que los demás pensaban, intentando probar que era lo suficientemente buena, lo suficientemente trabajadora, lo suficientemente merecedora. ¿Y sabes lo que descubrí esta noche? Que la gente que realmente importa no necesita pruebas. Doña Beatriz nos aceptó en 2 minutos. Tus empleados estaban genuinamente felices. Las personas que nos dieron la espalda probablemente nunca me habrían aceptado de todos modos. Entonces, ¿por qué importarme? Rodrigo la atrajo a un abrazo, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. Eres increíble, lo sabías. Estoy empezando a creerlo. Marina se permitió relajarse contra él, sintiendo por primera vez en años que no necesitaba cargarlo todo sola. Se quedaron así por un largo momento, solo abrazándose en la sala modesta, que de repente parecía el lugar más perfecto del mundo. Finalmente Rodrigo se apartó lo suficiente como para mirar a Marina a los ojos. Entonces, vamos despacio, dijiste. ¿Qué significa eso exactamente? Marina rió suavemente. Significa que no vamos a apresurar nada. Significa que tú vas a seguir conociéndome y yo voy a seguir conociéndote. Significa que Isabela necesita ajustarse a la idea de que puedes ser más que un amigo para nosotras. Ella se mordió el labio. Y significa que yo necesito asegurarme de que esto es real, no solo una fantasía de Cenicienta que se desmoronará cuando la realidad golpee. Rodrigo asintió seriamente. Justo, completamente justo. Pero puedo decirte una cosa. Esto es más real que cualquier cosa que haya sentido, y voy a demostrártelo, todos los días, por el tiempo, que sea necesario. Las semanas que siguieron a la gala fueron, de hecho, un período de ajuste. Las noticias sobre el discurso de Rodrigo se extendieron rápidamente por la ciudad. Hubo reacciones mixtas. Carlos Mendoza retiró su cuenta de la consultoría, pero 3 nuevos clientes aparecieron, diciendo que admiraban los valores que Rodrigo había demostrado. Algunos miembros de la sociedad local cancelaron invitaciones, pero otros, especialmente las generaciones más jóvenes, comenzaron a verlo como alguien progresista y admirable. Marina enfrentó su propia dosis de desafíos. Algunos colegas de trabajo la trataban diferente ahora, no con falta de respeto, sino con una curiosidad que a veces era incómoda. Ella se mantuvo firme estableciendo límites claros entre su vida profesional y personal en la oficina, y Rodrigo la apoyó completamente, tratándola como siempre lo había hecho, como la profesional competente que ella era. Pero fueron los pequeños cambios los que realmente importaron. Rodrigo comenzó a aparecer para cenar en el apartamento de Marina 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo alguna contribución para la comida y siempre quedándose para ayudar en la limpieza después. Isabela le enseñó a jugar sus juegos favoritos y él le enseñó a jugar ajedrez, descubriendo con placer que ella tenía un talento natural para la estrategia. Los fines de semana, los 3 comenzaron a crear rituales propios. Los sábados por la mañana era clase de cocina, donde Isabela comandaba tanto a Rodrigo como a Marina con una autoridad sorprendente para una niña de 6 años. Los domingos por la tarde eran para paseos por los parques y senderos de San Carlos de Bariloche, donde Rodrigo finalmente aprendió a simplemente existir en el momento en lugar de siempre pensar en el próximo compromiso. La mansión de Rodrigo también comenzó a cambiar. Contrató un decorador, pero esta vez con instrucciones claras. Quería que la casa pareciera un lugar donde la gente realmente vivía, no una sala de exposición de revista. Los cuadros fueron cambiados por fotografías, los espacios vacíos ganaron estanterías de libros, la oficina formal obtuvo un rincón con cojines y libros infantiles para cuando Isabela visitara. Y ella visitaba, cada vez con más frecuencia.
Marina inicialmente dudaba, no queriendo que Isabela se acostumbrara demasiado rápidamente a un estilo de vida que no era el de ellas. Pero Rodrigo fue paciente, respetando sus límites mientras gentilmente demostraba que sus intenciones eran serias. El momento decisivo llegó un sábado de noviembre, casi 5 meses después de aquella primera noche fría de julio. Rodrigo había invitado a Marina e Isabela a ayudarlo a decorar la mansión para las festividades de fin de año. Él nunca había decorado la casa antes, siempre viajando durante las fiestas o simplemente ignorándolas por completo. Pero este año sería diferente. Las cajas de decoraciones que él había comprado estaban esparcidas por el suelo de la sala principal. Isabela estaba en su elemento, decidiendo dónde cada adorno debía ir, con la seriedad de un curador de museo. Marina y Rodrigo trabajaban juntos en el árbol, un árbol real que perfumaba toda la casa con su olor a pino. «Tío Rodrigo, la estrella tiene que ir en la cima», Isabela anunció, sosteniendo la estrella dorada como si fuera el objeto más precioso del mundo. Rodrigo se agachó y la tomó en brazos, alzándola hasta que ella pudo alcanzar la cima del árbol. Isabela colocó la estrella con cuidado reverente, ajustándola hasta que estuviera perfectamente recta. Cuando Rodrigo la bajó, la niña lo abrazó espontáneamente, apretando su cuello con fuerza. «Gracias por dejarnos ayudar. Esta va a ser la mejor fiesta de todas». Rodrigo sintió algo apretar en su pecho de una manera que no era dolorosa, solo intensa. Miró por encima de la cabeza de Isabela hacia Marina, que lo observaba con una expresión que él había aprendido a reconocer. Aquella mezcla de gratitud, afecto y algo más profundo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar aún. Cuando Isabela volvió a sus decoraciones, Rodrigo se acercó a Marina. Las luces del árbol se reflejaban en sus ojos, haciéndolos brillar como estrellas. «Marina, hay algo que quiero mostrarte». Él extendió la mano. «¿Vienes conmigo?». Ella tomó su mano sin dudar y él la guió a través de la casa hasta el jardín de invierno, un espacio acristalado que ella solo había visto de lejos antes. Rodrigo había transformado el lugar. Donde antes solo había muebles de mimbre vacíos y plantas ornamentales, ahora había una mesa preparada, velas encendidas creando una iluminación suave, y a través de las ventanas de cristal, la vista de la nieve comenzando a caer afuera. «Rodrigo», Marina susurró, conmovida por la belleza simple de la escena. «¿Qué es todo esto?». «Es un pedido». Rodrigo la guió hasta la mesa, pero no la sentó inmediatamente. En su lugar se volvió para encararla, sosteniendo ambas manos de ella. «Marina, en los últimos meses tú transformaste completamente mi vida. Esta casa que siempre pareció tan vacía, finalmente parece un hogar cuando tú e Isabela están aquí. Tu risa es lo primero que quiero oír por la mañana, y tu rostro es lo último que quiero ver antes de dormir». Marina sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. «Rodrigo, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que no quiero ir despacio más». Rodrigo soltó una de sus manos, solo para alcanzar el bolsillo de su pantalón. «Estoy diciendo que sé exactamente lo que quiero, y lo que quiero eres tú, e Isabela, y esta vida que estamos construyendo juntos». Él se arrodilló, y Marina se llevó la mano libre a la boca, los ojos muy abiertos de shock. «Marina Silva, ¿quieres casarte conmigo?». Rodrigo abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo delicado con una piedra que capturaba la luz de las velas. «No porque yo tenga dinero o una casa grande, no porque me necesites para cualquier cosa práctica, sino porque te amo, completa, profundamente, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo todos los días». Marina estaba llorando abiertamente ahora, sin importarle las lágrimas que le corrían por el rostro. Ella miró al hombre arrodillado delante de ella, este hombre que había sido un extraño distante apenas meses atrás y que ahora era tan esencial para su felicidad como el aire que respiraba. «Sí». La palabra salió como un susurro primero, luego más fuerte. «Sí, Rodrigo, quiero casarme contigo». Rodrigo se levantó rápidamente, deslizando el anillo en su dedo antes de atraerla para un beso
que fue todo lo que un primer beso debería ser. Suave, prometedor, lleno de toda la emoción que ambos habían estado guardando. Cuando finalmente se separaron, Marina estaba riendo a través de las lágrimas. Isabela va a volverse loca cuando lo descubra. En realidad, la voz de Isabela vino de la puerta del jardín de invierno, haciendo que ambos se volvieran sorprendidos. La niña estaba parada allí con una sonrisa enorme en el rostro. Yo ya sabía que iba a pasar. Ella entró corriendo y abrazó las piernas de ambos. ¿Ahora vamos a ser una familia de verdad? Rodrigo la tomó en brazos y Marina abrazó a los dos, los tres formando un círculo apretado. Ya somos una familia de verdad, princesa. Ahora solo será oficial. El pedido de matrimonio marcó el inicio de una nueva fase. Marina e Isabela no se mudaron inmediatamente a la mansión. Marina insistió en mantener algunos aspectos de su independencia, al menos hasta el matrimonio oficial. Pero las líneas entre sus dos vidas se fueron volviendo cada vez más tenues. Ropa de Isabela comenzó a aparecer en una de las habitaciones de la mansión. Ollas favoritas de Marina migraron a la cocina de Rodrigo. Sus cepillos de dientes encontraron lugar en el baño principal. La planificación del matrimonio fue deliberadamente simple. Ninguno de los dos quería una gran producción. Lo que importaba era el compromiso, no el espectáculo. Decidieron por una ceremonia pequeña en un jardín, solo la familia cercana y los amigos más queridos. Doña Beatriz, que se había convertido en una especie de mentora para Marina, ofreció su jardín para la ceremonia. Era perfecto, íntimo pero elegante, con rosales que florecerían hermosamente en primavera. La fecha fue marcada para diciembre, exactamente un año después de aquella noche fría de julio, cuando Isabela apareció en el portón de Rodrigo. Parecía apropiado celebrar no solo el inicio de un matrimonio, sino el aniversario de cuando sus vidas se entrelazaron por primera vez. En los días que precedieron al matrimonio, Marina se vio reflexionando sobre el viaje que la había traído hasta allí. Había sido madre soltera, luchando para equilibrar trabajo y maternidad, siempre sintiendo que no era suficiente en ningún lugar. Ahora estaba a punto de casarse con un hombre que la veía como completa, que amaba a su hija como si fuera suya, que la hacía sentir que finalmente, podría bajar la guardia y ser apoyada en lugar de siempre tener que ser la fuerte. La mañana del matrimonio amaneció clara y soleada, inusual para diciembre en San Carlos de Bariloche. Marina se despertó en la habitación de huéspedes de la casa de doña Beatriz, donde había pasado la noche con Isabela de acuerdo con la tradición. Su hija ya estaba despierta, sentada en la ventana observando los preparativos finales en el jardín. «Mamá, está todo tan bonito». Isabela se volvió, sus ojos brillando de excitación. «Es como un cuento de hadas». «Sí, mi amor». Marina atrajo a su hija a un abrazo. «Y tú eres parte esencial de este cuento de hadas. Nada de esto habría sucedido sin tu valentía aquella noche». Isabela pareció considerarlo seriamente. «Entonces fue una buena idea que yo fuera a la casa del tío Rodrigo». Marina rió. «Fue la mejor idea que tuviste, aunque también fue muy peligrosa y nunca debes hacer algo así de nuevo». La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. El jardín estaba decorado con luces blancas y flores blancas, creando una atmósfera mágica. Los invitados eran solo las personas que realmente importaban. Doña Celia, con lágrimas de alegría en los ojos, los padres de Rodrigo que habían volado de Ciudad de México especialmente para la ocasión, y que abrazaron a Marina como si ya fuera su hija, colegas cercanos, de trabajo que habían presenciado la transformación de Rodrigo, y doña Beatriz, presidiendo sobre todo con la dignidad de una reina. Isabela fue la dama de honor, tomando su función con una seriedad adorable. Ella había practicado caminar despacio con los pétalos de flores durante días, determinada a hacerlo todo perfectamente. Cuando llegó la hora de Marina de caminar por el pasillo improvisado en el jardín, ella dudó solo un momento. No había padre para entregarla, no había familia tradicional para realizar aquel ritual, pero entonces sintió una manita tomar la suya y miró hacia abajo para ver a Isabela, a su lado. «Yo te llevo, mamá». La voz de la niña era pequeña pero firme.
Lo hacemos juntas. Marina sintió lágrimas quemarle los ojos, pero parpadeó rápidamente para mantenerlas bajo control. Juntas. Ella asintió, apretando la mano de su hija. Caminaron lado a lado por el pasillo de pétalos, madre e hija, las dos personas que habían sido una familia completa durante tanto tiempo y que ahora se estaban abriendo para incluir a una persona más en su círculo de amor. Rodrigo las esperaba en el altar improvisado y la expresión en su rostro cuando las vio acercarse era de pura adoración. Estaba impecable en su traje, pero sus ojos estaban ligeramente rojos, traicionando la emoción que sentía. Cuando finalmente quedaron frente a frente, con Isabela entre ellos sujetando las manos de ambos, el celebrante comenzó la ceremonia. Pero Rodrigo pidió hablar primero. Marina, cuando entraste en mi vida, o mejor dicho, cuando tu hija valiente me forzó a ver lo que me estaba perdiendo, yo no tenía idea de lo vacía que estaba mi vida. Él miró a Isabela, y luego de vuelta a Marina. Ustedes dos me enseñaron lo que significa realmente vivir, no solo existir. Me enseñaron que la familia no se define por sangre o tradición, sino por elección y amor. Y yo las elijo a ustedes, todos los días, por el resto de mi vida. Marina tuvo que esperar un momento para conseguir hablar, su voz embargada de emoción. Rodrigo, tú me enseñaste que está bien pedir ayuda, que está bien ser vulnerable, que está bien creer que merezco ser feliz. Tú me diste no solo amor, sino compañerismo, no solo seguridad, sino respeto, y le diste a mi hija un ejemplo de lo que es un buen hombre, algo que yo siempre temí, no poder ofrecerle. ¿Y yo? Isabela preguntó, haciendo reír a todos a través de las lágrimas. Yo también hago promesas. El celebrante sonrió. Tú ya hiciste la promesa más importante, querida. Tú uniste a estas dos personas. Cuando llegó la hora de intercambiar los anillos, Isabela fue quien los entregó, sosteniendo la pequeña almohada de satén como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Y cuando el celebrante finalmente declaró a Rodrigo y Marina casados, fue Isabela quien gritó más fuerte en celebración, saltando y aplaudiendo con pura alegría. El beso que Rodrigo y Marina compartieron fue presenciado por todos los presentes y aplaudido calurosamente. Pero el momento que todos recordarían después fue cuando se separaron y juntos se agacharon para abrazar a Isabela, los tres formando un círculo apretado de brazos y amor. La recepción fue alegre y relajada. Hubo comida deliciosa, música suave, risas e historias compartidas. Rodrigo bailó con Marina, luego con Isabela, luego con las dos al mismo tiempo, haciendo que la niña girara hasta que ella gritara de alegría. Cuando la tarde comenzó a ceder a la noche, Rodrigo se vio parado al borde del jardín, observando a su nueva familia. Marina estaba conversando animadamente con doña Celia, su risa resonando por el jardín. Isabela estaba persiguiendo a otras niñas entre los rosales, su vestido de dama de honor ya con algunos pétalos pegados. Esta era su vida ahora. Ya no el silencio vacío de una mansión demasiado grande, ya no el vacío de éxito sin significado, sino el caos feliz de una familia con todas sus imperfecciones y todas sus alegrías. Marina se acercó, deslizando la mano en la de él. ¿En qué estás pensando? Que hace exactamente un año yo estaba de camino a una cena de negocios que no significaba nada. Rodrigo la acercó, y una niña valiente cambió completamente el curso de mi vida. Nuestra niña valiente. Marina corrigió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. Nuestra. Rodrigo repitió, gustándole el sonido de la palabra. Se quedaron allí, observando a Isabela jugar, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente, transformando el jardín en un escenario de cuento de hadas. Más tarde aquella noche, después de que los invitados partieron, e Isabela finalmente sucumbió al cansancio, durmiendo en el sofá de doña Beatriz, Rodrigo y Marina se encontraron en el mismo jardín de invierno donde él había propuesto matrimonio. Pero esta vez eran marido y mujer, listos para comenzar oficialmente sus vidas juntos. ¿Tienes algún arrepentimiento?, Marina preguntó, medio seria, medio bromeando. Rodrigo fingió considerar. Sí, uno.
Debería haberme detenido en el portón aquella noche de julio antes. Podría haber ganado algunos minutos extra con ustedes. Marina rió, golpeando su brazo suavemente. Tonto. Él la atrajo a un abrazo, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. Marina, prometo ser el mejor marido que pueda ser, el mejor padre que pueda ser para Isabela. No seré perfecto, pero lo intentaré todos los días. Lo sé. Marina se apartó, lo suficiente como para mirarlo a los ojos, y prometo que cuando falles, porque todos fallamos a veces, yo estaré aquí para recordarte lo que realmente importa, y tú harás lo mismo por mí. Juntos. Rodrigo selló la promesa con un beso. Juntos. Marina asintió contra sus labios. Afuera la nieve continuaba cayendo, cubriendo San Carlos de Bariloche con un manto blanco. Pero dentro del jardín de invierno, calentados no solo por las chimeneas, sino por el amor que habían construido contra todas las probabilidades, Rodrigo y Marina comenzaban su para siempre. Una familia formada no por convención u obligación, sino por elección, valentía y la creencia de que el amor verdadero vale cualquier riesgo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina, Rodrigo y la pequeña Isabela haya tocado sus corazones. Este viaje nos muestra que la verdadera valentía a veces viene de donde menos esperamos, que el amor construye puentes donde solo había muros, y que la familia se define no por apellidos o tradiciones, sino por las elecciones que hacemos todos los días. Si esta historia resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Dejen un like si creen en finales felices construidos con valentía y amor verdadero. Y cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron el coraje de arriesgarlo todo por amor? ¿O conocen a alguien que, como Isabela, cambió vidas con un acto de valentía? Sus historias nos inspiran a seguir trayendo narrativas que celebran lo mejor de la humanidad. Hasta la próxima historia. Y recuerden, a veces, los mayores cambios comienzan con los menores actos de valentía.